Evangelio según San Lucas, iniciamos la lectura en el versículo 1 del capítulo 7, Lucas 7:1. En el nombre de Jesús. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían ido o sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay dos vertientes en las cuales podemos tratar este texto. Uno pudiera ser fe al límite, si consideramos que la sanidad se trata de un siervo que estaba a punto de morir. Diga: a punto de morir. O sea, al límite. Gravemente atormentado, dice Mateo, a punto de morir. La otra vertiente por la que pudiéramos tratar este tema sería fe que impresiona. ¿Por qué fe que impresiona? Porque dice que Jesús se maravilló a la respuesta del centurión romano. Jesús se maravilló y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús fue impresionado por la fe. Así que esta es una fe que está en el límite, porque si pasa un momento más, ya nada se puede hacer. Pero también es una fe que impresiona, porque Jesús dice: se maravilló y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bueno, quiero utilizar este texto para extraer algunas lecciones que nos ayudan en la fe. Por varias semanas vimos los oligopistos. Ahora vamos a ver el otro lado, la otra cara. Los momentos en los que la fe tuvo un impacto en el ministerio del Señor. La fe de la gente. La fe de los que recibieron algo. Y este es el primer caso. Se trata de un centurión romano. De salida, entendemos que no es un judío.
No era alguien que tenía conocimiento religioso o bíblico como lo tenía cualquier judío, criado desde niño en la enseñanza rabínica de la sinagoga o del templo. Era un centurión, lo que significa que era el jefe de una compañía de 100 soldados romanos. Era el centurión de Capernaum, lo que nos indica que era el militar de alto rango a quien el emperador romano, el imperio romano, había dejado como jefe de la guarnición romana en Capernaum. ¿Y qué lecciones podemos aprender? Vamos rápidamente para ir al grano. Lección número 1. La fe viene de la palabra. Diga conmigo, la fe viene de la palabra. ¿Cómo comenzamos la historia? ¿Cómo comienza el médico amado la historia? Dice, después que hubo Jesús terminado todas sus palabras al pueblo. A mí me llama la atención porque esto mismo está en el otro sinóptico que trata de este milagro, que es Mateo. Después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo. Y cuando uno ve cuáles son esas palabras, este pasaje paralelo está en Mateo 8, 5. Pero Mateo 5, 6 y 7 se encarga de el sermón del monte, la palabra que Jesús predicó. Esto está en Lucas 7, 1. Y Lucas 6 también es todo el resumen del sermón del monte, donde Jesús habla de la oración, del ayuno, de el perdonar a los demás, de la ofrenda, del dar, de creer que Dios proveerá las necesidades, etcétera. La luz del mundo, la sal de la tierra. Después que Jesús terminó todo eso, después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Iglesia, este es un principio bíblico que permanecerá inalterable, que permanecerá para siempre. Antes del milagro viene la palabra. El pueblo necesita la palabra. Puedo decirlo con toda autoridad bíblica. La palabra es más importante que el milagro. Sin palabra no hay milagro. ¿Qué palabra, pastor? Palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y de los hombres, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le decía Pablo a Timoteo, predica la palabra. Escrito está, Isaías 55, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahí está el secreto. Isaías dice, la alegoría está en la naturaleza. La lluvia, en caso nuestro, la nieve en los países donde tienen 4 estaciones, cae del cielo, pero no vuelve allá, riega la tierra y la hace germinar y producir. Así es mi palabra, riega la palabra, porque la palabra hará germinar y producir. Es la palabra la que va a producir fe. En la parábola del sembrador, Jesús dijo, el sembrador es el que siembra la palabra. La palabra hay que sembrarla, por eso hay que predicar la palabra, hay que anunciar la palabra, hay que dar palabra.
El cielo pasará y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesús. En un momento, cuando todos casi le abandonaban, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El escritor a los Hebreos dijo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Resumo esto: la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Llama la atención casos como este. Jesús habló cuántas veces de la necesidad de su muerte, de su sacrificio, y no le entendieron. Pero dice que mientras Marta, la hermana de Lázaro, le servía afanosamente, María se sentaba a sus pies a escuchar su palabra. Por eso ella recibió la revelación de la muerte de Jesús y preparó su cuerpo para la sepultura anticipadamente cuando lo ungió. ¿Quieres fe? Recibe la palabra. No tendrás fe si no hay palabra de Dios en tu corazón. Encarna eso en tu vida. Cristalízalo en tu corazón. Internalízalo en tu cerebro. La fe viene cuando tienes palabra de Dios. Boga mar adentro y echar las redes para pescar y hallaréis. Bueno, señores, que toda la noche estuvimos pescando y nada hicimos, no logramos nada, pero ahora lo haré, dijo Pedro. En tu palabra echaré la red. Recibe la palabra y echa la red. Recibe la palabra, porque la palabra traerá el milagro. El profeta Jeremías dice: ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la roca? Y el salmista decía: voz de Jehová que desgaja las encinas, voz de Jehová que quiebra las peñas, voz de Jehová que hace temblar los montes. Esa es la palabra de Dios. Entonces, primero Jesús se dedicó a predicar la palabra. Capernaum está a la orilla del mar de Galilea, allí cerquitita donde Jesús predicó la palabra, muy cerca del sermón del monte. Venga Israel con nosotros, vamos a ir a Capernaum, vamos a ir a la sinagoga donde asistió Pedro y los demás, etcétera. Lo que trato de decirles es que el impacto de la palabra profundiza y se riega. En el evento que tuvimos ayer, en unos minutos, solo en Facebook, ya teníamos más de 100,000 personas conectadas. Porque la palabra se extiende y se riega. Hay poder en la palabra en sí misma tiene un poder. El pueblo de Dios tiene que entender que en la palabra hay poder. Ame la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primero la palabra y luego tu camino será recto y vendrá el éxito, todo te saldrá bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es la palabra.
Así que partimos de este punto. No habría milagros si no hay palabra. No habría sanidad de este criado del centurión si no hay palabras. Porque la palabra es la madre de la fe. Porque la fe viene por la palabra de Dios. Amén. Dígame un amén, por favor. Lección número 2. Si la fe viene de la palabra, la otra lección es que la fe se enfoca en Jesús. La fe se enfoca en Jesús. Eso es muy importante. Gloria a Dios. Jesús es el personaje de la fe. Mire a Jesús y no mire a más nadie. Dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Ahí está el secreto. When the centurion heard about Jesus. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para que le rogaran para que viniese a su casa y sanara a su siervo, a su criado. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, este es el secreto. Y por eso nuestro afán es que la gente oiga de Jesús. No hay nombre como el nombre de Jesús. Nombre sin igual. Dice la Biblia que Jesús no escatimó su condición de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y luego dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En mi nombre, dijo Jesús, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Santo Dios. Yo busco en la Biblia y encuentro rápidamente que cuando alguien en necesidad oyó esto, recibió también algo especial. En Marcos el capítulo 2, el versículo 1, dice que entró Jesús en la aldea, en Capernaum, y después de algunos días se oyó que estaba en casa. Aleluya. Oyeron que Jesús sentaba en casa. Entonces vinieron a él unos hombres trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Ahí es la historia del paralítico, aquel paralítico que bajan por el techo. Pero ¿cómo llegó ese paralítico a Jesús? Porque dice que se oyó que Jesús estaba en casa. Aleluya. ¿Por qué nos están siguiendo en televisión? Porque se ha oído que Jesús habla por este canal, por este medio de televisión. Porque hay tanta gente conectada ahora mismo por Facebook Live, por Instagram, por Twitter y aún por YouTube. ¿Por qué? Porque se oye que Jesús habla por este medio a esta hora. Tenemos el mejor rating de televisión y de medios en este país a esta hora. No por lo bueno del predicador, ni la gran música, ni el gran escenario. No, esto no sirve. Aquí lo que sirve es que se habla de Jesús y la gente oye de Jesús. Jesús dijo:
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y los que lo miraban que fueron sanos, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si el Hijo del Hombre es levantado, a todos atraeré a mí mismo. Levanta a Jesús. Haz que se oiga el nombre de Jesús. No nos interesa predicar el nombre Hosana. No nos interesa que conozcan a predicador X. Me interesa que oigan a Jesús. Marcos capítulo 5 dice que Jairo fue en búsqueda del Señor y venía una gran multitud con él porque iban a la casa de Jairo, porque la hija de Jairo estaba muriendo. Pero dice que había también una mujer que había padecido 12 años con flujo de sangre. Sin embargo, dice que esta mujer oyó hablar de Jesús. Y dijo, ella para sí misma dijo, yo sé que si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Y como pudo fue y se metió entre la gente y llegó y tocó el borde de su manto. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que la Biblia dice, oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Y eso fue suficiente para ella. ¿Por qué? Porque le digo una vez más, la fe se enfoca en Jesús. La fe no las da la palabra, pero la fe se enfoca en Jesús. Lo vimos con el paralítico. Esos 4 amigos oyeron de Jesús, oyeron que estaba en casa, y eso fue suficiente para que hicieran un esfuerzo y activaran la imaginación y bajaran al paralítico. La mujer oyó de Jesús y fue suficiente para que se levantara de su condición de mujer inmunda, de mujer sufriente, de mujer que lo había perdido todo, porque oyó de Jesús. La Biblia dice que Herodes oyó de Jesús y se trastornó, porque aún los enemigos se trastornan cuando oyen el nombre de Jesús. Oyó de Jesús. ¿Sabes? Pedro oyó de Jesús. Juan capítulo 21 dice que Pedro decidió ir a pescar una vez más. Y con él se fueron 6 de los otros apóstoles. Allá en la madrugada se les apareció Jesús en la orilla. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y salieron para allá. Pero cuando vieron que no habían pescado nada, y el Señor le dijo, echad la red a la derecha y hallaréis. Y encerraron gran cantidad de peces que la red se rompía. Dice que Juan dijo, es el Señor. Me gusta este versículo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Y se echó al mar. ¿Por qué lo hizo Pedro? Porque oyó de Jesús. Y cuando uno oye de Jesús y se despierta la fe, uno es capaz de hacer cosas que en la imaginación nunca habría cabido. Por eso anuncia a Jesús, porque hay que oír hablar de Jesús. Hay un pasaje en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Salía Jesús por el área de Galilea, pasaba por Canaán para llegar a Capernaum. Pero había un noble, un oficial, una persona importante
y su hijo estaba grave. Y viene a encontrar a Jesús. Y dice, cuando él oyó, Juan 4:47, cuando él oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Y cómo concluye todo? Un milagro. El Señor habla con el hombre y le dijo, ve, ten fe, tu hijo está sano. Le tomó un tiempo llegar al hombre a la casa, al día siguiente, pero cuando llegó preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Le dijeron, ayer a las 7, a tal hora. Él dijo, esa fue la misma hora que él me dijo que mi hijo estaría mejor, que mi hijo sanaría. Pero mi tema es, oyó de Jesús. El paralítico y sus amigos oyeron de Jesús y el paralítico fue sano. La mujer con flujo de sangre oyó de Jesús y fue sana. Herodes oyó de Jesús y se estremeció. Predica Jesús que hasta el diablo va a estremecerse. El noble oyó de Jesús y su hijo fue sano. Pedro oyó de Jesús. Con la pesca milagrosa se ciñó la ropa y salió nadando por el mar a donde estaba Jesús. Hizo lo que no se imaginó que haría nunca. Oye de Jesús, que harás cosas que nunca te imaginaste que harías. Lección número 3. La fe descansa en los méritos de Jesucristo. Vamos a repetirlo. La fe descansa en los méritos de Jesucristo. Si lo trasladáramos a las palabras de Pablo, Pablo nos diría, esta es la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación por fe. Pero yo lo digo acá de manera sencilla, sin teología. El centurión tenía buenas relaciones en Capernaum, lo que no era común. Los centuriones eran odiados por los judíos. Eran la señal de un imperio invasor, la señal de un imperio opresor, la señal de un imperio enemigo, la señal de un imperio a quien ellos tenían que dar tributos, la señal de un imperio que les había robado la soberanía. Así que los centuriones no eran apreciados en el pueblo judío. Pero este hombre era apreciado. Y quienes fueron a encontrar al Señor para pedirle que viniera a la casa del centurión fueron ancianos del pueblo, ancianos de la ciudad, o sea, hombres respetables y tal vez pertenecientes al círculo del gobierno religioso de Capernaum. Y cuando llegan donde Jesús y le exponen la situación y le dicen, ven a la casa del centurión, le dicen, él es digno de que le concedas esto, Dios mío. Él es digno de que le concedas esto. ¿Y por qué es digno? Es digno porque ama a nuestra nación. Santo Dios. Él es digno porque ama a Israel. Él es digno porque ama a los judíos. Óyeme, este centurión, aquí sí voy a entrar en algo que mucha gente no sabe. Así que si lo agarra bien, si no. Ese centurión era lo que los judíos llamaban un prosélito de la puerta. ¿Qué es un prosélito? Es uno que se convierte a la religión judía. Pero los judíos tenían dos prosélitos: los prosélitos de la puerta y los prosélitos de la justicia. Los prosélitos de la puerta eran los que aceptaban que Elohim,
Yahvé, el Shaddai, es Dios. Y no Marte o Venus o Júpiter o Neptuno, todos los dioses romanos y griegos, no. Se aceptaban. Y también aceptaban que los escritos de Moisés eran la base de la fe. Aceptaban los profetas, pero no se circuncidaban. No dejaban de comer carne de cerdo. Bendito sea Dios. Entonces algunos estarán diciendo: yo soy ese. No guardaban las ritualidades judías. Aceptaban la parte, si pudiéramos decir, religiosa, teológica, pero no la parte religiosa práctica. No eran admitidos dentro del pueblo judío. Una mujer no se podía casar con ellos, porque los prosélitos de la justicia, ellos sí abandonaban todo y se volvían a veces más judíos que los judíos. Guardaban el sábado, se abstenían de todos los animales prohibidos en Levítico, se lavaban las manos como los judíos lavaban los lechos, se dejaban los rulitos, etcétera, todo. Pero este no era así. Pero era tan aceptado que su mérito era, mi punto es, los ancianos le dicen a Jesús: Él merece que tú hagas el milagro porque ama a los judíos. Segundo, le dicen: Él merece que tú le hagas el milagro porque es un hombre bueno, hace buenas obras. Mira, ama a un criado, ama a un esclavo. A alguien se le murió un esclavo, que se muera. Porque un esclavo era como tener una vaca, tener un caballo. Yo lo compro, yo lo vendo. Pero este hombre tenía un buen sentimiento. Tenía buenos sentimientos. Era un hombre digno. Y así hay gente que piensa que porque tiene buenos sentimientos merece que Dios me haga algo. Es digno que tú hagas algo por él porque tiene buenos sentimientos. ¿Y cuáles son sus buenos sentimientos? No, mira que él todos los meses manda una ayuda al orfanato tal o manda una ayuda a tal lugar. Esos son sus buenos sentimientos. ¿Por qué merece? Dice, él es digno porque nos ha edificado una sinagoga. Dios mío, él solito hizo la sinagoga de Capernaum, la construyó. Así que esos ancianos judíos estaban enamorados de ese centurión, agradecidos con él, y consideraban que eso era suficiente para hacerlo merecedor de un milagro. Santo Dios. Aquí viene la justificación de la fe. La fe se basa en los méritos de Cristo, no en mis méritos. Ese judío no era digno de nada. Ese centurión era digno del infierno como usted y como yo. Ese centurión era digno de irse a la séptima olla del infierno a estar allá con Caín y todas las perversidades. Eso era lo único de lo cual era digno él y yo y usted y todos los demás. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:23, Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero ellos consideraban que él era digno porque tenía buenos sentimientos, porque amaba a Israel, porque era un buen hombre, porque había hecho una obra tan grande como edificar una sinagoga para ellos. Y algunos creen que porque donaron una banca, una silla en el templo, ya soy digno.
Este tipo construyó una sinagoga él solito. Pero eso no te hace digno. No lo hizo digno. Mire lo que el hombre dice. Cuando Jesús va para la casa, porque Jesús toma la decisión, va para la casa. Y va para la casa con los ancianos de Capernaum, para la casa del centurión. Pero el centurión allá en la casa está pensando y dice: no, yo no soy digno. Y le envía unos amigos. Ese hombre era influyente, tenía mucho dinero. Le envía unos amigos y les dice: dile que no vengan. Y le dice dos cosas: no soy digno de que entre bajo el techo de mi casa. Y luego le dice: ni siquiera soy digno de que veas mi rostro. No soy digno de venir a ti. Solamente di la palabra. Esa es la justificación por fe. Cuando yo sé que yo no merezco nada. Cuando yo sé que yo solo merezco la condenación. Cuando yo sé que yo no me la puedo ganar. Haga lo que haga, construya la sinagoga, haga el templo más grande, le dé todas mis riquezas a los pobres, done todo lo que tengo a la iglesia, no me sirve. Isaías dice que nuestras mejores obras de justicia son solamente trapo de inmundicia. Y eso fue lo que maravilló a Jesús, que este hombre encontró más profunda y rápidamente el secreto que los propios judíos. Los judíos todavía decían: él es digno. Es digno por esto y esto y esto. Él decía: yo no soy digno. Aquí el único digno eres tú. Ahí está la bendición. Y hermanos, no hay que ser un religioso para esto. Nosotros los evangélicos también pensamos a veces que somos dignos. ¿Por qué? Porque ayunamos. Ay, yo ayuné y por eso Dios me hizo el milagro. No, mamá. No fue porque usted ayunó. Usted no es digna. Usted se puede secar sin comer y no será digna nunca. Es por lo que Él hizo por mí en la cruz. Es porque Él pagó el precio. Esa es la fe. Es la fe sencilla, es la fe de Romanos, es la fe que descubrió Martín Lutero cuando se dio cuenta que no era por pagar mandas y por pagar bulas e indulgencias, era por la fe en lo que Jesús ya hizo por mí. Justificados pues por la fe. Por eso le escribe Pablo a los romanos, que descubrió esta verdad. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo su Hijo. ¿Qué es la justificación? Es esto: yo no soy digno, pero el que es digno me la da a mí. Y por causa de lo que Él hizo, entonces Dios me halla digno. No puedo entrar al cielo por mis obras, pero por el perdón que me dio Jesús, yo entro al cielo. Por eso es que para alguna gente es tan difícil convertirse, porque le preguntan a uno: esto es tan sencillo, ¿sí? Solo con una oración, sí. Pero entonces yo no tengo que caminar a tal lugar, no tengo que poner tantas velas, no tengo que hacer, no tienes que hacer nada, es que ya Él lo hizo todo. Esa es la fe que me declara: yo no soy digno, Él es digno. Y Él me da su justicia para que Dios me vea digno. Dígame un amén allá, por favor, en su casa. Gloria al Señor. Aleluya. No soy digno, pero tú eres digno. Aleluya. Número 4. Bendito sea Dios. Espero tenerlo aquí. La fe activa el control remoto. La fe activa el control remoto. Santo Dios. ¿Qué trato de decir con esto de que la fe activa el control remoto? Bueno, ahí en su casa
si me está viendo por televisión, lo más seguro es que usted tenga un aparatito que usted con solo tocar un botón activa o desactiva lo que usted quiere o no quiere ver. También con ese aparatito usted sube el volumen, baja el volumen, cambia el canal, lo cambia de televisión por cable a Sky, lo cambia de Sky, lo cambia a televisión con señal abierta. No tiene que pararse de la silla. Usted lo activa. Y no era como cuando el pastor Aurelio veía Rintintín. Terminaba Rintintín en un canal y en el otro canal le iban a dar flipper. Y él tenía que levantarse de donde estaba y llegar allá y mover un botón, y llegar al otro canal. Y terminaba Rintintín y después venía la Pantera Rosa, el preferido. Y entonces tenía otra vez que levantarse para ver la Pantera Rosa. Hoy no, hoy ya se sienta y pone las chancletas al lado y levanta los pies, y desde acá la NBA termina y sigue la Liga Española. Y gana el Madrid y sigue para ver cómo va con el Liverpool. Oh. La fe es así. No necesitas tocar el botón con las manos si activas el control remoto. Santo Dios. Mira lo que dijo el centurión: no soy digno de que entres bajo el techo de mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Hay algunos milagros así en el ministerio de Jesús que fueron a control remoto, pero la mayoría fue en directo, en vivo. Dice que cuando caminaba, las multitudes venían para tocarle. Directo. La mujer con flujo de sangre le tocó directo. Talita Cumi la tocó y la levantó. La suegra de Pedro tenía fiebre, la tocó y la levantó. Malco perdió la oreja, la levantó del suelo, le quitó la tierrita y se la volvió a poner. La pesca milagrosa, él estaba en la barca. El leproso, si quieres puede limpiarme, quiero, sé limpio. La mujer encorvada, la tocó, la enderezó. Pero en este caso, el Señor ni siquiera le vio el rostro al centurión. Di la palabra y mi criado sanará. Y aquí quiero llegar a un punto. Dice que cuando el Señor escuchó a este hombre, se maravilló de su fe. Y no fue a la casa, ni lo saludó, ni siquiera lo conoció. Nunca vio al criado que estaba a punto de morir, nunca lo vio. Pero el criado fue sano, a control remoto, en la distancia. La fe activa el poder para que Dios actúe a la distancia. Y esa fe, bendito sea Dios, santo Dios, está en acción ahora mismo. Y aunque yo esté aquí, el Espíritu Santo está allí donde tú estás. Y esa fe entra en acción y opera un milagro para ti en esta hora. Alguien que me diga amén, aleluya. Santo Dios, yo voy a sembrar por esa palabra, porque creo que hay un milagro en el corazón de una vida que logra creer y levanta sus manos, y la fe activa ahora mismo el control remoto de Dios. Pastor, no diga eso. Hermano, hermana, no se me acompleje. Esto es una manera sencilla de dar una ilustración. No diga que el pastor está predicando doctrina falsa y que fe de control remoto. Es una ilustración. Lo cierto es que Jesús nunca vio ni al centurión ni al criado, y el criado fue sano.
porque la fe de este hombre era tal que dijo: di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. 3 cosas sobre esto. Fe tiene que ver con título. Fe tiene que ver con dignidad. Los amigos que él envía para detener a Jesús que viene camino a su casa llevan un mensaje. El mensaje es: Señor, Señor, no soy digno, dice el centurión, no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno. Pero le dicen Señor. Les dije que un centurión romano venía de una cultura, para un judío, una cultura pagana. En la mitología griega y romana existe un Dios para todo. Hay un Dios para la guerra, el Dios Marte. Hay un Dios más grande que los otros dioses, Júpiter. Hay una diosa para la belleza, Venus. Hay un Dios para los borrachos, el Dios Baco. Para todo tenían un Dios para los viajeros, un Dios para todo lo demás. Pero cuando este hombre viene a Jesús, le dice Señor. La fe que mueve el control remoto de Dios sabe con quién habla. No estoy hablando con diositos pequeños, con diositos divididos. Estoy hablando con el Señor. Eso solo lo decían los judíos a Dios. Ningún judío le decía a alguien por allí Señor. Solo Dios es Señor. En el idioma hebreo, Señor en griego es Kurios, el más alto, el soberano, el que gobierna, el que no recibe órdenes de nadie, el que le da las órdenes a todo el mundo, el que todo lo sostiene. Eso fue lo que este hombre dijo: Señor, Santo Dios. Cuando hable con Dios, sepa que está hablando con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Cuando hable con Dios, sepa que está hablando con el que es, el que era, el que ha de venir. Cuando hable con Dios, sepa que está hablando con el alto y sublime. Cuando hable con Dios, sepa que está hablando con el Todopoderoso, con el que todo lo puede. Y esa es la fe. La fe habla con Dios sabiendo que tiene confianza de que aquel con quien habla tiene el poder para hacer lo que se está pidiendo. Gloria al Señor. Me gustaría parafrasearlo de esta manera: el Señor tiene el poder para hacer todo lo que quiera, y la fe tiene el poder para mover el poder de Dios. El Señor tiene el poder para hacer todo lo que quiere, pero la fe tiene el poder de mover el poder de Dios. Lo segundo que mueve el control remoto de Dios es la palabra. Señor, di la palabra específica, la palabra que necesito. Y si buscas para cada necesidad de tu vida, encontrarás una palabra. Encontrarás un remata, o sea, un rema aplicado. Remata, un rema aplicado. Di la palabra y mi criado sanará. Este hombre tenía fe que la palabra de Dios es autoritativa y todopoderosa, que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. Este hombre tenía fe que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Por eso dijo: di la palabra. Y lo tercero que la fe que mueve el control remoto de Dios activa dice:
porque yo también soy hombre bajo autoridad. Fe y autoridad. La palabra autoridad allí es exousia, que se utiliza desde el poder que tenía el emperador para perdonar una vida o quitar una vida, hasta el poder que tenía un exorcista para echar demonios. Es conocido de las películas romanas, cuando se daba en el Coliseo, los gladiadores, y había uno que tenía al otro y lo podía matar o lo podía perdonar de acuerdo a su criterio. Lo había vencido, pero estaba vivo el contrincante. Y el pueblo preguntaba al emperador si vivía o no. Y la multitud muchas veces, si el hombre era apreciado o había hecho algo famoso, pedían que le salvara la vida, pero la mayoría de las veces la gente se gozaba en que lo mataran. Pero el gladiador no lo podía hacer por sí mismo. El único que tenía la autoridad para quitar la vida o dejar la vida era el emperador. Y si él hacía así, significaba vivirá. Pero si él hacía así, significaba mátalo. Autoridad. Este hombre venía de una cultura de autoridad y dijo: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y al soldado que le digo ve, va; al soldado que le digo ven, viene; al criado, al esclavo que yo le digo haga esto, lo hace. Así que tú no necesitas venir a mi casa. Desde allí donde tú estás, tú tienes autoridad. Y le dices a esa enfermedad váyase, y se va. Le dices al demonio sal, y se va. Dice que cuando Jesús lo oyó, se maravilló. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pueblo de Dios, le sirves a un Dios que tiene autoridad. Por eso hay una fe que activa el control remoto de Dios. Es la fe que está sometida. Pido ayuda al Señor para que me dé la gracia de transmitir este concepto más que las palabras. No se puede andar en fe si uno mismo no está bajo autoridad. No se puede pretender que el control remoto de Dios se active si uno mismo no está bajo autoridad. La autoridad no riñe con la fe. La autoridad ampara la fe. De manera que si usted es un hijo rebelde, mientras no se reconcilia con su padre o su madre, la fe no operará el control remoto de Dios. El hijo pródigo no recibió vestido nuevo, ni zapato nuevo, ni anillo nuevo, hasta que se reconcilió con su padre, su autoridad. Dios honra a la autoridad. Un día, Miriam, la hermana de Moisés, lo criticó por la mujer con la que se había casado y quedó leprosa y no fue limpia hasta que su autoridad, su hermano menor, el que ella cuidó, pero era la autoridad de Dios, ministró a favor de ella. Dios honra la autoridad. Y por eso la fe de este hombre maravilló al Señor. Sométase a su autoridad, sea la que Dios le haya dado, padre o madre, líder, supervisor, anciano, pastor, sea quien sea. Dios respaldará esa autoridad y le dará a usted la capacidad de ejercer fe cuando esté sometido a la autoridad. Los rebeldes, dice Salomón, parafraseando, irán de peor en peor. Pero si usted está sometido, usted tiene el poder en la fe
para creer en el Dios que todo lo puede, para recibir una palabra específica, di la palabra, y para activar por autoridad divina. Yo me puedo parar aquí y decirle a usted, reciba bendición, porque soy un hombre bajo autoridad. Tengo una autoridad sobre mí. Reconozco la autoridad de Dios y la autoridad de los hombres. Tenemos este templo vacío, cuando hay miles de personas que quisieran llegar aquí, porque estamos sometidos a la autoridad que ha dicho que el domingo no se puede celebrar reunión pública en el templo. Dios respalda la autoridad. Quiero orar en este momento, porque quisiera hablar de la fe en el sentido de que sería la última lección de este día. La fe produce milagros y lecciones, pero lo dejo para otro día. Hoy quiero centrarme en esto. La fe viene por la palabra. Terminó Jesús sus palabras, comenzaron sus milagros. La fe viene por la palabra. Número 2, la fe se enfoca en Jesús. Todo el milagro ocurrió porque este centurión oyó que Jesús había llegado a la ciudad. Número 3, la fe descansa en los méritos de Cristo, en lo que Cristo hizo, no en lo que yo hago o pueda hacer. Y número 4, la fe verdadera activa el control remoto de Dios. Pensando en esto, ¿cuánta gente hoy necesita el control remoto de Dios? ¿Cuántos tienen un familiar hospitalizado? Levante su mano. Para ti es esta fe. No estás al lado de él, pero allí está Dios. ¿Cuántos tienen un familiar en otra ciudad o en otro país que necesita un milagro de Dios? Levante su mano. Amén. Adore al Señor. Cierre sus ojos. Deje que las lágrimas salgan. Allí está el control remoto de Dios, de la fe, para tocar a esa vida aún en otro lugar, en otro país. ¿Cuántos dependen de que un jefe o una autoridad tome una decisión que le bendiga? Levante su mano. ¿Cuántos tienen una cuenta pendiente que no se le puede cancelar y la persona que tiene que tomar la decisión no está a su lado? Puede ser que aún esté en otro país. El control remoto de Dios activa la fe. Un día la activó para mi hermano Satis, y su esposa y su hija salieron en el último vuelo de Panamá, y él viajó por carretera más de 10 horas para recibirlos, pero allí están. Hace unos meses el pastor Rubén y su esposa allá en Londres fueron contagiados por la COVID en lo peor de la crisis, y ni siquiera fueron al hospital a recibir atención. Una palabra que se dio desde aquí viajó hasta Londres. Bendito sea Dios. El pastor Toribio Ríos en Brooklyn, en New York, su doctora personal, su médica le dijo: si lo hospitalizo se muere, quédese en un apartamento, haga algo, pero no vaya al hospital, se muere. Y alquiló un apartamento y se quedó allí. Y orando desde este lugar. Y una mañana la palabra le vino. Y luego dice él que vino mi esposa y predicó. Y oró. Y él sintió el toque sanador de Dios. El control remoto estaba en operación. Un Dios
que es Señor de todos. Un Dios que da la palabra y es suficiente. No necesito más que esa palabra. Y un Dios que tiene autoridad para los que andan en autoridad. Y yo puedo seguir dando testimonios. Esa fe en el límite. Esa fe que viene por la palabra. Esa fe que maravilla a Jesús, que impacta, ha sido predicada y está siendo recibida. El pastor Edgar Acevedo en Paraguay, al borde de perder su vivienda por la crisis esta, iba a perder su casa la semana pasada. Una palabra. Eso es lo que uno no sabe cuando predica. Cuánta gente está siendo tocada y bendecida. Una palabra desde aquí, allá en Paraguay. Hoy puede decir que no ha perdido su casa por una palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Ha habido palabra para ti en este día. Santo es el Señor y digno de toda gloria y toda honra. Allí donde estás, levanta las manos. Sí, levanta las manos. Ora por ese hijo, por esa hija. Ora por ese familiar hospitalizado o internado en un hotel hospital. Ora por ese familiar en la distancia. Ora por esa institución o ese jefe que tiene tu caso y de quien depende la obra, de quien depende de que se dé la solución. No hay límite para tu Dios y para tu Señor.